Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en estar con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares a través de Teleradio América con todas sus capacidades tecnológicas y también todas las disponibilidades de redes que tiene el canal y también el servidor de ustedes, productor de este programa. Nos colocan la palabra, el nombre Orión Mejía y van a tener también acceso a este programa. Muy bien, mis amigos, hoy yo nada más quiero llamar la atención de algo que veo con mucha profusión en las redes. Es un supuesto acuerdo que llegaría el Ministerio Público con acusados de prevaricación, es decir, de corrupción agravada, que es la corrupción que envuelve el dinero del Estado. Se dice que van a devolver, han hablado de cantidades bastante significativas de dinero, como 1.500, como 2.000 millones de pesos. Inmediatamente yo me puse a averiguar y es verdad que hay un caso en la Corte Penal, en la Corte de Apelación, que los jueces están estudiando la validez, la pertinencia de los autos de apelación que han tenido tanto los condenados en el caso Odebrecht como también el Ministerio Público. Ambos han apelado. Se sabe por fuentes altamente confiables para cualquier periodista del nivel de nosotros, que se está en una negociación, que se debe una negociación y que ya falta 30 días, que es el plazo que tienen los jueces de la Corte de Apelación para determinar si hay validez, hay méritos en las contradicciones, en las objeciones que han planteado las partes a la sentencia que en primera instancia condenó a 8 años de prisión a uno de los imputados y a 5 años de prisión a otro de los imputados. A uno de ellos, señor Rondón, acusado de sobornar, de soborno, pero no se condenó, no hay ningún condenado por soborno. El ingeniero Díaz Rúa está condenado por lavado de dinero porque en su declaración de bienes no determinó, no incluyó determinadas partidas de ingresos. Eso es todo. Entonces está en una negociación que dicen algunos colegas, periodistas y abogados, que sería, el Ministerio Público ofrecería un juicio penal abreviado y que las condenas podrían ser, o sea, dictaminaría el Ministerio Público pedirle a un tribunal que las condenas sean en prisión domiciliaria de 2 años, algo así. Y por ahí vamos. Sería bueno que el Ministerio Público aclarara, determinara si se está en ese tipo de negociación y en qué posibilidades hay con arreglo a la ley, para que no se destruya todo lo que se ha querido levantar, yo no sé si con la buena intención de crear un Ministerio Público independiente. Bueno, yo sí le quiero decir a los ciudadanos y a las ciudadanas que efectivamente el Código Procesal Penal permite, da un espacio no tan amplio, un espacio al Ministerio Público y a la parte agraviada, que es en este caso, o la parte que se considera agraviada, que en este caso es el Estado a través del gobierno, que se ha presentado como un actor en las audiencias. De manera que entre ellos el Ministerio Público fácilmente, de verdad que pueden llegar a un acuerdo. Yo no sé
la amplitud de ese acuerdo, porque tengo entendido que el Código Penal limita, Código Procesal Penal, perdón, limita los acuerdos en materia penal a una determinada cantidad de recursos de los que se involucran en la acusación. Por tanto, yo prefiero dejar eso así hasta que se estudie más a profundidad. Yo sí sé que se está en una negociación. Hay otro tipo de negociación que se incluye, que es la del delator, es decir, cuando se le pide a uno de los imputados que se convierta en delator del Ministerio Público y establezca responsabilidades de otros encartados. Tampoco sé lo que puede pasar en este caso, o si es en otro, porque lo que pasa con las redes es que ya han enrarecido este tema. Y yo no me voy a poner a hablar disparate, muchos dicen que tienen todas las informaciones. Yo pregunté a un personaje importante que está vinculado a este caso, a dos de ellos. Uno me dijo, sí, la expresión que utilizó fue, es un bojote de dinero. El otro me dijo, pero fulano no tiene ya liquidez, no tiene dinero. Si hay negociación, dice la persona llegada al expediente, tendrá que ser con entrega de propiedades, porque dinero no tiene, en la cantidad que se dice, supongo yo. Entonces mejor es esperar. Ahora, la ciudadanía tiene derecho a saber si, como no hay ninguna fase secreta, o sea, ya las fases secretas terminaron en materia de penal, ya no hay jurisdicción secreta ni nada de eso. Todas las jurisdicciones tienen que ir las partes y tiene que ser en juicio oral y contradictorio, incluido en la fase de instrucción, como por ejemplo es la que tiene ahora la Corte de Apelación. Instruye el expediente, revisa lo que plantea el Ministerio Público, revisa lo que plantean los imputados a través de sus abogados, pero ya es público. Ahora, ellos están estudiando todos los elementos probatorios que han enviado a las partes, tanto de cargo como de descargo, para determinar si hay lugar a que eso vaya a un juicio. Eso es materia de instrucción. Veremos a ver qué pasa, no nos vamos a volver locos. Sí, como yo lo he explicado a ustedes otras veces, la verdad está extraviada, porque se extravía en las redes y usted no sabe lo que es. Y yo no me voy a poner a formar parte de la feria de expresiones, de supuestas informaciones que no son informaciones nada. A veces son informaciones falsas o informaciones tergiversadas, o a veces se quiere que se camine por ese conducto. Pues yo no me voy a prestar a eso. Yo veo solo cuando mi fuente me diga, si yo hubiese tenido una seguridad con una fuente que estableciera que fuera fiable, yo se lo dijera a ustedes, mire, está pasando esto. Lo que sí yo les digo a ustedes es que se está negociando. Y veremos a ver qué pasa. Y lo que sí quiero decirle es que se le está tomando un tono político de aprovechamiento electoral. Veremos a ver. Solamente hay 2 imputados en el caso Odebrecht, de 14 bajaron a 2 y no hay imputados por recibir soborno. Si no hay un imputado por sobornar, pero no hay condenados por soborno, sino por sobornar, pero no se sabe a quién sobornó. Y el otro es por un manejo negligente de su cuenta en términos contables, porque no pudo demostrarle a los tribunales que tal o cual cantidad de dinero provendría de algunas actividades ilícitas. Por tanto, se le condenó por lavado de dinero. O sea, un dinero que no pudo justificar. Eso es lo que dice la acusación. Bueno, ahí vamos, ahí veremos qué va a pasar. No nos vamos a volver locos. El Ministerio Público que diga lo que está haciendo. Y los abogados de las partes que hablen. Claro, hay un periodo que de mucha delicadeza, de mucha negociación, no se va a estar diciendo como si fuera escogiendo un papa hasta que salga humo blanco. Se sabe que los abogados plantean negociaciones o no plantean, pero sería
una desgracia para el país que los expedientes del Ministerio Público tomen en sentido general derrotero de la campaña electoral. No quiere decir que no haya, repito, arreglos que disminuyan, que aminoren la condena, si ha lugar contra un imputado que un tribunal lo condene y le diga, bueno, con este arreglo, por esta razón, por tal cual, se disminuye la pena tanto. Yo no digo que no. Cuando es condenado en última instancia o con un arreglo que la parte afectada lo acepta. Condenaron a 2 años, 3 años, no sé. Y nosotros lo aceptamos, está bien, porque fue parte de un acuerdo en la que se le comunica al juez o a la corte. Y si la corte está de acuerdo y la víctima está de acuerdo, ¿quién es la víctima? El Estado. Los abogados del Estado no están porque condenen a nadie, ni porque no. Los abogados del Estado están por recuperar dinero o bienes, porque eso es lo que, una parte de eso que ellos van a ganar. Y no está mal, si yo estuviera ahí hiciera lo mismo. Porque para eso son los abogados. Veremos a ver, no nos vamos a alarmar. Yo le digo a ustedes que al comienzo de esta semana mentada como Semana Mayor, que comenzó con el Domingo de Ramos, me parece que hay que bajar un poco el tono que incluso tuvo el mismo Domingo de Ramos o el fin de semana completo, especialmente con una intensa campaña que ejecutó el presidente Luis Abinader. Una campaña de un presidente en un sector importante, el Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, inaugurando obras todas relativamente pequeñas y algunas promesas de obras grandes, construcción de destacamentos policiales, de un centro de promoción cultural para Villamella y esas cosas. Pero la verdad que en sentido general fue una campaña de posicionamiento electoral. Nosotros ya somos gente vieja, ¿verdad? Que sabemos cómo es que se hacen las cosas bien. Lo hizo. Posiblemente sea en respuesta a una ofensiva muy bien elaborada que había ejecutado también el expresidente Leonel Fernández, reuniéndose con empresarios, fue a Santiago, se reunió en La Vega con empresarios de la zona, se manejaron datos supuestos o reales de campaña electoral, de encuestas, y se ofrece la impresión al día de hoy de que el debate electoral estaría entre el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández, al día de hoy que estamos hablando con ustedes. Por tanto, es entendible el manejo que se dio desde el Palacio Nacional a la gira del presidente por el Santo Domingo Este, por el Gran Santo Domingo, por la provincia de Santo Domingo. Y se entiende lo que yo digo, que ya hoy lunes, tanto uno como el otro, o uno como los otros, deberían bajar porque no es conveniente para los intereses electorales ni de uno ni de los otros, aquí incluyo el Partido de la Liberación Dominicana, que se fajen de aquí al miércoles, que son 3 días, se fajen en una campaña electoral que no parece prudente, es lo que yo quiero decir, no parece prudente. Vamos a tomar esta campaña, esta semana, de reflexión, pero no es que de reflexión de lo que nos dicen, que reflexiones, no, es que la cosa está dura. Entonces todos nosotros tenemos 2 tipos de reflexión, una que involucra a lo personal y lo familiar y otra que nos involucra a nosotros con la sociedad. ¿Sí? Que yo espero de la sociedad, yo tengo que averiguar esta semana cómo voy a salir de esto, qué voy a hacer, claro, qué tal cosa. Eso es, aparte de la reflexión cristiana que nos aconsejan con mucho tino, de que le pidamos a Dios por el país y por el mundo. Pero si usted se sienta desde hoy
Y usted dice, yo quiero saber cuál es mi destino, mi negocio, mi profesión, mi familia, en este momento históricamente determinado que vive el país y el mundo. Yo creo que el primero que nos alertó sobre lo que está pasando es el Banco Central, en su comentario en el informe de desempeño de la economía para enero y febrero, que fue bueno. La economía ha crecido en promedio 6%, no es malo. Lo que pasa es que el Banco Central nos dijo, los elementos del sector externo, matizado por alza de precios en el petróleo, commodities de origen agrícola y incremento de fletes, de contenedores, trae una situación negativa al país, que si se mantiene, todos los pronósticos van a estar a la baja en el crecimiento de la economía. Ese es un lenguaje correcto, un lenguaje de una institución que simplemente nos llama la atención, aunque mantiene el optimismo y dice que se va a retrasar la consecución de la meta de inflación, que es 4 más 1% de nivel de inflación, pero nos mantiene y nos dice démosle para adelante, y nos dice el turismo ha sido el motor que ha puesto el crecimiento de la economía, y nos señala con un criterio también muy técnico que bajó la manufactura local, el comercio y la construcción, 3 pilares que generan empleo. Entonces, cuando nos dicen así, si usted tiene un colmado, dice, ¿qué yo voy a hacer? Si usted tiene una compra-venta, si usted tiene algún emprendimiento de estos informales, de vender cosas, bueno, usted tendrá que ver y este es un buen momento para usted hacer un alto y decir, no, yo me voy a capitalizar por este lado, yo voy a hacer tal cosa. Entonces, para eso se necesita que la clase política y el propio gobierno dejen respirar a la gente. Y además, es la primera Semana Santa, donde en un 95% estaremos libres para ir donde nosotros queramos. Ya nos han advertido que por allá por China hay una nueva mezcla de 2 variantes altamente contagiosas, que mucho cuidado, que tenemos que mantener el cuidado en que la pandemia no se ha ido, pero hace casi un mes que no hay muertos por COVID-19. Y yo les quiero decir a propósito de eso a ustedes, el día viernes yo tuve en el Club Naco la oportunidad de ver muchos amigos, porque hacía mucho que voy muy espaciado, hacía mucho que no iba. Encontré un amigo mío muy querido, que es empresario exportador. ¿Cómo te ha ido? No, me ha ido con mucha desgracia. ¿Qué pasó? Bueno, la pandemia, se murió mi esposa, 2 hermanos y un cuñado. Qué duro, ¿verdad? Y en los negocios, porque él es uno de los empresarios exportadores más novedosos. Sabe cómo está ahora mismo exportando a Chile, está exportando a Estados Unidos y a España. Y sabe trabajar, pero fíjense cómo una pandemia golpeó a una persona. Entonces yo digo, tengan cuidado, no vayan con la pandemia. Vamos a ir, vamos a ver cómo nos va a todos con la pandemia. Lo que sí yo quiero llamarle la atención a ustedes, aparte de pedirle a la clase política y al gobierno, no le voy a pedir tregua porque no la van a dar, pero por lo menos que sean generosos con el espacio que necesita la sociedad para la reflexión global. Es una reflexión familiar, es una reflexión económica, es una reflexión espiritual, todo. Y no es que nosotros nos vamos a sentar en nuestra casa así, ay sí, déjame ver, no. Es que el ambiente, estando con la familia, estando en la playa, estando en cualquier sitio, nos permite airear, nos permite conversar, nos permite ver cuál es la situación que vive el país, especialmente a la clase media. Yo siempre, hay cosas que uno pone, eso me lo enseñó a mí el accionar de Juan Bosch.
Hay cosas que marcan, que uno ni cuenta se da. La habichuela con dulce es un ejemplo de cómo está la situación en el país. La habichuela con dulce en los sectores populares, la habichuela con dulce ya más glamorosa en la clase media. No me pregunten, si usted quiere, analice ese pequeño detalle, aparentemente pequeño, pero es un resultado de una situación de crisis. El presidente Luis Abinader nos da un poco de optimismo, ¿no? Pretende inyectarnos optimismo, qué bueno, un presidente tiene que ser eso. Dice, nos espera un futuro brillante. Que no está muy bien sustanciado eso de que nos espera un futuro brillante, pero muy bien la expresión del presidente, porque no va a decir, nos jodimos, no puede decir eso. Tiene que decir eso que dijo. Y ese es el deber de él. Yo lo que aconsejaría al presidente, atrevimiento mío, es que nunca olvide la majestad del Estado. Él es el jefe del Estado. Hay cosas que el presidente no les da de hacer por su altísima investidura. Es el primero entre sus iguales. Incluso inaugurar algunas obras, hacer algunas cosas. Le dicen sus asesores, mire, esto no va a ayudar mucho, vamos a tener un contacto con los sectores humildes, qué sé yo cuánto. Yo le diría, mira, dímele a González Cuadra que cómo va el proyecto ese de aquí de la Ciénaga y que elaboremos algún avance importante, que ese es un proyecto de los sectores marginados del Gran Santo Domingo. Díganme cómo va la carretera, la autopista del río que conecta al malecón con Villamella ya. ¿Cómo va eso? Díganme en qué tramo ustedes están terminando y cómo está. Yo quiero ir ahí. Entonces, ven, cuando el presidente va ahí, el presidente se asocia al progreso de la gente. Si el presidente va a una vivienda donde ya previamente le tienen la taza y el café bien cuidado, está bien, eso se puede hacer una vez, pero no es el planteamiento de un jefe de Estado. Y lo estoy diciendo de buena fe, no hay usted creer que es otra cosa, porque la majestad del Estado tiene que mantenerse. Incluso los textos que se le señalan al presidente para socializar, el presidente no puede estar en todas. Presidente, vamos para una zona productora de habichuela. Vamos a ponerlo como ejemplo de que el proyecto de exoneración de alimentos no afectará a los cosecheros de habichuela, a los productores de habichuela del Valle de San Juan, por ejemplo. Cosa grande, pero el presidente no puede participar en una campaña electoral por el lado de la planta baja. No me refiero a la planta baja social, me refiero a la planta baja de las iniciativas. Se puede llegar al pueblo por un lado más alto. Pendejada mía, hablando de disparate ahora, que no debe. El presidente sabe lo que está haciendo, pero yo lo aconsejo. Ustedes saben, y quizá esto sirva, hoy ya yo voy a reflexionar todos estos días. A mí no me vean ustedes con volverme loco, porque son días que uno debe, algún día uno tiene que bajar la velocidad. Usted está siempre por 130 kilómetros por hora en su vida, tirando para adelante, vuelto loco. Pues agarren unos días para mantenimiento de su estructura mental, estos son los días. Después de Semana Santa viene duro que vamos a tener. Entonces vamos a coger estos días de tranquilidad. Yo me acuerdo, señores, miren, eso fue en el 74, 75, no, 76 o 77, 1976 o 1977. Algunos compañeros me dirán de esos tiempos. A nosotros nos tocó, habían los esfuerzos concentrados con Juan Bosch, el PLD de ese tiempo, y a mi zona donde yo estaba asignado, junto con todos los compañeros, nos tocó una forma novedosa, que yo le digo a los políticos que también lo podrían quizás
se podría usar y no esa parafernalia electorera de mujeres bailando y cosas de eso no debe ser. Pero bueno, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Déjame ver si me da tiempo a decirle esto a ustedes. Sí, me quedan muy bien. Miren, la idea era, don Juan Bosch iba a caminar a pie con una o dos personas solo a su lado y la multitud detrás, si había. No se informaba que don Juan iba, pero ya estaba hecho todo el trabajo de base que incluía, eran tiempos difíciles, acuérdense, la averiguación de todo lo que estaban en la zona donde iban. No quiere decir si no se había notoriamente una persona de naturaleza violenta, peligrosa. Entonces le poníamos un compañero ahí, para evitar cualquier cosa así, hasta allá. Entonces, ¿qué es lo que uno hacía? Cuando llegaba don Juan en el vehículo de él con su gente, solo, entonces decía, ok, Orión va a caminar con él hasta aquella esquina. Juan va a caminar con él de la esquina a la siguiente. Estamos hablando en sectores marginados, donde no es caminando por tabla, ni acera, ni contenedor, sino sectores muy, muy marginados. Entonces, ¿qué uno hacía? Lo primero que uno hacía, la gente, entonces teníamos 2 o 3 personas, decían, pero mire ese Juan Bosch, de caminar. Ahí no había previo arreglo de nada, lo que se diera con él y su capacidad de tratar a la gente, eso era lo único. Entonces caminaba. ¿Qué hacía Juan Bosch? No había nadie que uno decía. Yo estaba, por ejemplo, Carlito, el barbero, el que ha murido don Carlito, que tenía 30, 40 años en ese sector. Mire, ese es don Carlito, presidente, ese es don Carlito. Carlito Morillo. Usted es de los Morillos de La Vega. Sí, yo soy de La Vega. Sí. ¿Usted es de tal sitio? Sí. ¿Usted conoció a fulano de tal? Sí, ese era mi abuelo, don Juan. Sí, cómo no, tal cosa. Un intercambio con el pueblo, hasta allá, hasta el final. Ahora no tenemos ese trato con el electorado, que debe ser un trato, todos los candidatos que tengan capacidad para ganar las elecciones, tienen que volver a hablar con el pueblo, con la gente. No que le hagan un laboratorio, 4 expertos, asesores, haga esto, usted va a comer esto, entonces decimos, no, si es el presidente Fernández, ellos saben lo que van a hacer. Los temas sí son de discusiones de las élites políticas. El tema de la exoneración del arancel, lo hemos discutido, el presidente Fernández lo escribió, y un aspecto interesante que puede uno discutir es decir, ese es una especie de declaratoria de libre comercio con los países donde se va a importar esos productos, 67 productos. Una declaración de libre comercio unilateral, es decir, nosotros le vamos a exonerar de impuestos para que vengan para acá, pero ellos no nos exoneran a nosotros. Por 6 meses, una exoneración, un tratado de libre comercio unilateral por 6 meses. Bueno, esa es una. La otra es la parte positiva de esa situación, es que el presidente o el gobierno acordaron ponerle tope, que sea por cuota, y garantizar que no se produzcan desgracias fitosanitarias, traer productos que puedan dañar la agricultura o la pecuaria dominicana. Pero lo demás, lo que se ha dicho es que el tema no se puede tratar por el lado del consumo, sino por el lado de la producción. Es lo mismo cuando yo hablo de mi familia, ustedes también. ¿Por dónde tratamos un problema económico de la familia? ¿Lo tratamos por el lado del ingreso o por el lado del gasto? Por el lado del gasto es, mira, no podemos comprar esto, no vamos a ninguna parte, no podemos hacer aquello, no podemos hacer esto. Ese es el lado del gasto. El lado del ingreso es, tenemos que promover para buscar una cantidad de recursos que sirvan para afrontar tal o cual urgencia que tenemos. O sea, 2 formas, lado del ingreso, lado del gasto, o ambas penas a la vez. Mira, bajemos y busquemos más recursos. Entonces, en este caso se dice, ¿por dónde nosotros afrontamos los niveles de inflación? Por el lado del consumo directo,
Es decir, le vamos a reducir directamente el consumo de los principales bienes de la canasta familiar a través de exonerarle, que la exoneración se exprese en el precio final. Okay. ¿Cuál es el daño colateral? Bueno, el daño colateral es que vamos a traer espagueti, habichuela, qué sé cuánto, y eso va a dañar a la agroindustria y a la agropecuaria. Al menos le va a causar un daño. El gobierno dice, no va a ser un daño mayor. La oposición y los productores y los industriales dicen que puede ser un daño mayor. Vamos a discutirlo. ¿Cuál es el problema? Ahora, eso tiene un componente electoral, y lo dijo el presidente el fin de semana. Lo que la oposición quiere es que la gente no coma bien, o no coma barato. Entonces, eso es un juicio de valor que no es técnico, es un juicio de valor político. Bien, pero es un juicio de valor político. Entonces, ¿qué hacemos? Eso hay que aprender a discutir. Vámonos a un cambio, señores. Vamos a retornar casi de inmediato. Estamos en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Nos vemos en un momento, señores. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Con las olas. Así que ven que reservando. Que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Vente para acá que aquí te espero. Eso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Ven. La tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. La Cámara de Diputados desarrolló un panel sobre la invasión rusa a Ucrania y su impacto en República Dominicana y el mundo, con los expertos Pavel Isa, Guarocuya Félix, César Augusto Ascensión y José Blanco. Minú Tavares Mirabal fue la moderadora. El presidente de la institución, Alfredo Pacheco, explicó que el propósito fue que congresistas y ciudadanos tomen conciencia del conflicto bélico. Los diputados aprobaron en primera lectura el proyecto de ley que de manera provisional grava con tasa cero el arancel de aduanas,
67 productos básicos. Asimismo, Pacheco recibió a su homólogo de la Cámara de Representantes de la Florida, Daniel Pérez, con quien trató el funcionamiento de ambos parlamentos. 25 comisiones continuaron el estudio de proyectos que impactan directamente el desarrollo del país y sus ciudadanos. Las de Derechos Humanos, Ministerio Público, Desarrollo Humano e Interior y Policía recibieron la presentación del primer estudio de trata de personas realizado en el país. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por quedarse con nosotros en este programa. Lo primero que quiero decirle a todos nuestros amables televidentes es que no es a modo de recordatorio. Miren, el Comité Operativo de Emergencia, que tiene 40 y casi 49,000 voluntarios que van a estar en todas partes durante Semana Santa. Imagínense esto, 47,000 voluntarios que van a estar en la calle gratis, la mayoría gratis. Hay militares, hay médicos, pero la mayoría son gente que van, que quieren estar ahí, que es lo que van a ganar nada. Pero ellos tienen familias y dejan su familia para prestarle atención a la familia de nosotros. Caramba, eso solo indica que yo trataré, con parte de guarecerme en la gracia de Dios, trataré de respetar la ley, de actuar con sensatez y con comedimiento, porque cuando yo veo a esa gente que están con esa, del color de esta corbata, con esa bandera, diciéndome que me aguante en la carretera, yo pienso que ellos merecen mi absoluto respeto. Y solamente respetamos cumpliendo con la ley. Si yo quiero tomarme un buen vino, yo debo esperar llegar a un sitio y no voy a salir de ese sitio hasta el otro día o cuando sea, ¿verdad? Porque si voy al sitio a beber manejando, yo soy un irresponsable. Yo esta mañana en el programa Diario de 4 dije, bueno, vamos a tener que buscar muchos cristianos, católicos o evangélicos, que sepan manejar bien y decidir contratarle y decirle, mira, tú eres mi chofer designado, como tú no bebes, vamos para la playa, yo voy a retornar el mismo día, entonces yo necesito un chofer, como tú, un amigo del barrio, tú no bebes, vámonos para allá, tú manejas y no te preocupes que aparecerán un par de pesos. Pero yo no puedo ser tan irresponsable de sentarme en Boca Chica. Pongo mi carro por ahí, le pago un parqueador, me siento, comienzo a pedir cerveza, cerveza va, cerveza viene. Y a las 6 de la tarde, de cualquier día de esto de Semana Santa, digo, vámonos, que ya está bueno, a coger un carro. Eso es ser un homicida, aunque no produzca accidente. Un homicida, un potencial homicida. No hagamos eso, no hagamos eso. Hay muchos días. Ahora, si usted se va para un sitio, usted se va para La Romana, si usted se va para Arabacoa, si usted se va para Puerto Plata, para Mandolio, y va a estar en un sitio junto con su familia, con sus amigos, bien, pagó su carro, se sentó y moderadamente usted va a disfrutar de su momento, moderadamente. Usted no es ningún loco para tener una ingesta excesiva de alcohol, ¿ya? Al otro día amanece bien, si va para su casa, o al segundo día o al tercer día, cuando usted quiera, y yo mañana me voy, mañana yo en el día entero no bebo un trago porque voy a manejar. Qué bien sería eso. Ahora, todo el que maneje borracho
el director del DGC dijo que era en Semana Santa, debe ser siempre, tiene que estar preso, porque es un homicida y su arma es el vehículo. Lo mismo que los motoristas que andan vueltos locos, bueno, vamos a guardar un día en el preso, ellos sabrán, al otro día amanece y se van. Y había un oficial de policía que le quitaba la goma de adelante a los que levantan los vehículos. Pues tú no necesitas esta goma, le quitaba, le devolvía el vehículo. Mira, no tiene la rueda de adelante, para que tú siempre andes así, por arriba. Entonces, hagamos un esfuerzo de sensatez, de tranquilidad. Y lo que le iba a decir es que el COE, el Comité Operativo de Emergencia, y la Policía Nacional tienen listas, así como esta, miren, numerada del 1 al 100, como una rifa. En una anotan los fallecimientos, en otra anotan los heridos o lesionados. Y hay una tercera lista que es más secreta, que no la dicen, no la divulgan en los medios de comunicación, en la rueda de prensa que dan, que es la de los presos. Entonces vamos a dar la parte. Pero con nuestro buen juicio, primero rogándole a Dios, luego con nuestro buen juicio, vamos a evitar que nombre nuestro o de los nuestros sean inscritos en esa fatídica lista. Ustedes saben, tantos muertos, tantos heridos, no sé cuánto. ¿Qué hacer? Cuidarnos. Por eso yo le dije, nos rogamos ponemos a guarecernos con Dios, porque hay otros que van a conducir borrachos, que son gentes indecentes, indeseables, inciviles, que van a hacerlo, no importa que se lo digan. Tan pronto la policía lo detenga, deben estar presos. Pero en lo que va y viene pueden causar accidentes. Entonces, Dios, no nos encontremos con estos delincuentes al volante. Lo otro es que nosotros no nos convirtamos en delincuentes. Segundo, no hay que beberse todo el romo, toda la cerveza, todo el whisky, todo el vino, porque no se van a acabar, no se va a acabar ninguna de esas bebidas. Por tanto, con moderación, porque la ingesta de alcohol mata. También comer como un perro no puede ser, se muere. Segundo, tengan cuidado con bañarse en la playa en determinada situación, etcétera, y cuiden a los niños. Y el adulto que le dé un ron a un niño, yo no sé lo que debe pasar, pero debe ir con su hueso a la cárcel y durar que lo condenen, bien condenado por abusador. Entonces, yo le digo eso ahora, hoy, este día que estamos comenzando la semana laboral de la Semana Santa. El día de Ramos fue ayer, que es un día muy preciado por la comunidad cristiana, porque es cuando rememora la llegada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Y entonces, la semana antes del día de Pascua, que es el día de la resurrección. Vamos, cristianos o no, vamos a disfrutar de una jornada que ha sido por siglos, por más de un siglo en la República Dominicana y en todo el ámbito hispano, festividades religiosas de gran relieve. Mire, a mí me llamó la atención, y no me culpe nadie de esto, de que el Ministerio de Salud, las autoridades de salud prohibieron las expresiones de gaga en el perímetro urbano de San Pedro de Macorís, porque genera violencia. La verdad que eso debieron ser las autoridades del Ministerio de Cultura y no prohibirla, porque no se puede decir prohibir, se tiene que decir limitado a tales o cuales áreas, porque entorpecen el tránsito, porque dado que hay mucha ingesta de alcohol se producen desórdenes, lo cual es verdad, pero tenemos que tener cuidado. Esta expresión cultural es una expresión africana, de origen africano, y que tiene su matriz en África, ¿verdad? Dicen que nació en Nueva Guinea. Las expresiones globales, estas que terminan siendo el gaga, pero esa es una expresión que se da en toda la frontera. Es una expresión haitiana muy fuerte culturalmente hablando y que tiene un sincretismo también, un poco de cultura europea
y un poco de cultura dominicana, porque la cultura es ríos, se entrecruzan. El río más fuerte, los otros se convierten en afluente de posiblemente esta cultura africana fuerte, esta expresión de baile erótico, de baile que tienen que ver, creo que culto a la fertilidad y eso, pues puede tener un sincretismo religioso dominicano, un sincretismo español, en la danza, en lo que sea, en los movimientos, bueno, y son afluentes a un río cultural fuerte que es el africano y el haitiano, del cual yo no me voy a meter para que no digan que yo siempre digo que la cultura dominicana tiene que predominar, tenemos que promover la cultura dominicana, pero yo nunca hablo de limitar la cultura que interactúan con la nuestra. Lo que yo quiero es que la nuestra esté lo suficientemente fuerte como para que esté de líder en todo el quehacer de la vida del dominicano. Bueno, por ejemplo, las procesiones me encantan porque es una expresión cultural, religiosa del pueblo dominicano. Nosotros se fue la raza indígena, ¿verdad? La exterminó el colonialismo. Entonces nosotros somos herederos digamos, somos hispanos, de origen hispano, fundamentalmente. Tenemos una mezcla también por la misma naturaleza histórica de África y de otra parte de Europa. Y dentro de 100 años tendremos mucha fuerza, como lo tiene, por ejemplo, en Puerto Rico, de la cultura anglosajona. ¿Quién sabe? Ahora, lo predominante es que nuestras raíces, desde el día de la independencia, desde mucho antes, desde al otro día de la llegada de Cristóbal Colón a la Hispaniola, pues nuestras raíces son hispanas. Nosotros somos los hijos primigenios de la colonia hispana en América. Mucho tiempo después vino entonces la población de esclavos haitianos que ocupó la parte oeste de la isla por razones históricas que ustedes lo conocen. Entonces, yo nomás digo que el Ministerio de Educación, ahora se dicen, puede propagar el COVID-19 y así, pero que porque hacen desórdenes, por eso no tiene que ser Ministerio de Salud. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Miren otra cosa. A nivel internacional, ¿cómo marcha el mundo? José Manuel López Obrador, impulsó un referéndum constitucional en México con el 91% ganó de los votos. Es decir, él mismo promovió un referéndum revocatorio, que si perdía tenía que irse del poder, pero ganó con el 91% y va a continuar con su proceso de transformación de la economía y de la sociedad mexicana, porque lo mandó el pueblo mexicano. Eso es muy importante. Miren cómo es la democracia. En Francia se da una expresión de Emmanuel Macron va a pelear por la presidencia de la República, él por permanecer por la reelección, y Marianne Le Pen, la ultraderechista. Los dos quedaron para bailotearse en la segunda vuelta en las elecciones de Francia. El 27.6% obtuvo Macron y el 23% obtuvo la alianza ultraderechista que encabeza Marine Le Pen. Una candidata, pero muy ultraderechista, racista, de toda naturaleza, que mire cuánto ha alcanzado para que usted vea cómo las sociedades cambian. Ustedes saben cuánto sacó el partido de François Mitterrand, el partido de Peña Gómez, decía el compañero, ese gran prohombre de la democracia del mundo de hoy, François Mitterrand. 1.7%, quedó de último. El Partido Socialista, ustedes saben que el Partido Socialista francés, con todo su historial, con todos sus aportes a la democracia moderna, tener 1.7%, es que el mundo está cambiando, señores, muy rápidamente. Y si los discursos no penetran, tienen un rechazo total de la población. La señora Anne Hidalgo, que fue la candidata del Partido Socialista, en un pequeño restaurante celebraron sus 9 días
de derrota. Y ella dijo, yo no voy a bajar los brazos. Y eso es bueno. Eso tiene razón, porque ellos representan una parte importante de la democracia francesa y de la democracia, como decía Peña Gómez, del mundo de hoy. 1.7. Eso, aquí se están preguntando, incluso hay un reportaje, no, un trabajo en el periódico El Caribe, que pregunta que si aquí puede ganar un candidato antisistema. Yo creo que todavía la crisis económica del país no ha devenido en una crisis política ni en una crisis social, y mucho menos en una crisis de gobernanza. La República Dominicana todavía está en el sendero del crecimiento. Por tanto, no vamos a esperar un candidato antisistema. Ocurrió en Chile, por lo que ustedes conocen. Se convirtió en una crisis política, una crisis social y una crisis de gobernanza. Pasó en El Salvador, también fue con la misma condición. En Ecuador pasó, y en el Perú. En el Perú, una situación de izquierda con el señor Castillo, más que de izquierda, de naturaleza indígena, de la población indígena, y no ha sido resultado un fiasco. Y en Ecuador fue un candidato de derecha, el jefe de la banca, fue que ganó, de la banca de Ecuador fue que ganó las elecciones. Todo eso ha sido por crisis, matizada por crisis económica, genera crisis política, genera crisis social y genera crisis de gobernanza. Y por ahí se va, María se fue. Esa es la situación. Yo no creo que todavía va a pasar aquí. Ahora, aquí sí hay un problema. Aquí hay que cambiar el discurso. Y hay que cambiar el discurso político público, que a mí me parece, con todo respeto y mayor distingancia, como dijo el diputado, que el partido oficial y el liderazgo del partido oficial lo han inclinado demasiado hacia el neoliberalismo. Hacen un esfuerzo a veces y se van un poco a lo popular y tratan de ser populistas, pero esa mezcla como que no da mucho. Un partido tiene que tener una línea, digamos, de promover la burguesía dominicana, ¿sí? Y que la burguesía dominicana genere la interrelación con los sectores populares, que a su vez deben estar protegidos por el Estado, Seguridad social, planes grandes viviendistas, educación de calidad, de verdad, caramba. A mí me duele mucho el dinero que se ha desperdiciado en educación. Eso me lo dijo una vez el presidente Fernández, y yo no estaba de acuerdo, yo decía no, 4%. Él decía, el tema es quién maneja y cómo manejan esos recursos. Y puso incluso Estados Unidos como ejemplo, que estaba en la cuestión de PISA. Estados Unidos estaba a la saga y era uno de los que más estaba aportando a la educación. Es decir, dinero no significa calidad educativa, aunque debería motorizar la calidad educativa. Entonces, ¿qué es lo que uno pregona, que creo yo que va a pasar en la República Dominicana? No hay candidato antisistema. ¿Por qué? Porque los movimientos populares terminaron en manos de la derecha. ¿Cómo es la Marcha Verde? ¿Dónde quedó la Marcha Verde? ¿Dónde está el concepto ideológico, programático de un movimiento como ocurrió en Chile? En Chile terminó el movimiento, que era igual que Marcha Verde, claro, una dimensión mayor. ¿Cómo terminó? Terminó modificando la Constitución, y hoy la propuesta es que se va el Senado de la República y que le van a reducir el poder al presidente. Es el movimiento en Chile que están manejando la Constitución. Aquí Marcha Verde consiguió 4 cargos o 5 cargos diplomáticos y ya por ahí María se va. Señores, por María se va, yo también me voy. Mañana, con la gracia de Dios, estaremos de nuevo con ustedes en una semana live, tranquilo. Gracias por estar con nosotros.